Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Vamos a continuar esta serie sobre los últimos tiempos que se llama Nuestra Salvación se acerca. Recuerda que el domingo pasado tuvimos una predicación especial de Santa Cena, así que fue la última predicación de esta serie fue el domingo anterior, hace 2 domingos, y tocamos el tema del arrebatamiento, qué era, todos los eventos que iban a ocurrir. Hoy nos vamos a centrar en el tiempo del arrebatamiento, en cuándo va a suceder. La idea no es meterse en controversias ni mencionar definiciones, tecnicismos, sino es ver qué dice la Biblia claramente y caminar por terreno seguro. Conclusiones porque cierto pasaje pienso que dice esto o porque tal, no sirven. Es ver lo que claramente dice la Biblia. Por eso la predicación de hoy tiene como título El arrebatamiento es antes de la ira de Dios. Es un resumen de toda la prédica el título, pero ese es el título. El arrebatamiento es antes de la ira de Dios. Si bien dije hace un momento que no vamos a ver muchas definiciones, me refería a esas definiciones de teología sistemática, de estudio. Vamos a ver definiciones, pero que está en la Biblia y ustedes los pueden leer y los vamos a leer. Para comprender, por así decirlo, la predicación, es necesario entender lo que la Biblia llama el día de Jehová o el día del Señor. No se está refiriendo al domingo cuando dice el día del Señor, cuando vamos a hablar de este tema. Tenemos que entender qué es lo que la Biblia dice respecto al día de Jehová o el día del Señor. El día de Jehová o el día del Señor es un periodo de tiempo, presta atención, es un periodo de tiempo en donde Dios derrama su ira para castigar a los pecadores de la tierra. Lo voy a repetir. El día de Jehová o el día del Señor, de aquí en adelante los voy a mencionar indistintamente, es un periodo de tiempo en donde Dios va a derramar su ira para castigar a los pecadores de la tierra. William MacDonald dice, no se trata de un día de 24 horas, cuando se dice el día de Jehová, sino de un periodo de tiempo. En el día del Señor, dice, habla principalmente de juicio sobre el pecado. Es una pequeña definición, ahora lo vamos a comprobar con versículos bíblicos, pero tienen que tener claro esta definición. Es un periodo de tiempo donde Dios derrama su ira contra el pecado a la tierra. Por ejemplo, Isaías 13:9, yo voy a mencionar esta predicación, vamos a ver muchísimos versículos, bueno, no muchísimos, pero varios versículos. Si luego los quieres leer en tu casa más tranquilo o si eres muy rápido buscando, me puedes seguir. Otra cosita que quiero aclarar, no pretendo bajo ninguna circunstancia que al terminar esta predicación podamos comprender todo así perfecto, sería espectacular que así fuera. Entiendo que vamos a dar definiciones, vamos a sacar conclusiones, vamos a leer varios pasajes y vamos a comparar pasajes. Así que no te preocupes si no te queda todo cerrado o no has entendido todo. Tienes 2 bendiciones. Primero, que está en video esta predicación, y luego el audio, si no puedes ver el video, para escucharla o ver la predicación lentamente e ir comparando y leyendo la Biblia durante la semana. Y la segunda gran bendición son sus discipuladores, ¿sí? Ellos están dispuestos a recibir todo tipo de preguntas, así que les animo a que los bombardeen en preguntas, porque ellos también están estudiando conmigo todo esto. Ahora, cierro el paréntesis y creo que les había mencionado Isaías. Vamos a ver Isaías 13:9. Miren lo que dice la definición del día de Jehová. Dice Isaías, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores y quitar de ella a los pecadores. El versículo 11 del mismo capítulo 13 de Isaías dice, y castigaré al mundo por su maldad. ¿Vieron? Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Sofonías 1:14 dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Todos aquellos soberbios que dicen, no, Dios esto, mi vida, o que viven con esa soberbia, gritará allí el valiente. Día de ira, sigue diciendo Sofonías en el 1:15. Día de ira, aquel día. Día de angustia
y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad. Presta atención a eso. Día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Está muy claro lo que va a ser el día de Jehová. Para que puedas seguir estudiando y comparando pasajes en tu casa, puedes leer Joel 2:1, Joel 2:11, Amós 5 del 18 al 20, Isaías 2:12 o Ezequiel 33. Puedes leer estos pasajes que hablan del día de Jehová. Ahora, cuando leas en el Antiguo Testamento la mención, el día del Señor, el día de Jehová, no todos los pasajes se refieren al evento escatológico o al evento del final de los tiempos, por así decirlo. Sin embargo, todos tienen algo en común. Como dice John MacArthur, todos los pasajes que hablan de la ira del Señor hacen alusión al tiempo de la ira extrema del Señor. Perdón, todos los pasajes que hablan del día del Señor, dice MacArthur, hacen alusión al tiempo de la ira extrema del Señor. A veces el día del Señor venía sobre Israel, lo cual pasó, pero también en el Antiguo Testamento profetizaba un último día del Señor, un futuro y final día del Señor donde va a castigar a toda la humanidad. Ahora, el día del Señor también viene con grandes conmociones cósmicas, o para ponerlo de una manera más sencilla, antes que venga el día del Señor, habrán eventos en los cielos y en la tierra. Serán como las señales que el día del Señor está por comenzar. Mire, es necesario ahora que presten mucha atención a lo que vamos a leer en estos pasajes, porque nos servirán para entender el tiempo del rapto para después. ¿Ok? Creo que tienen ahí en Isaías 13:9, dice, he aquí, lo voy a leer otra vez, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Y el versículo 10, miren lo que dice, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán a luz, no darán su luz, presta atención, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Versículo 13, porque haré estremecer los cielos, dice Dios, y la tierra se moverá de su lugar, terremotos, en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Mira Joel 3:15, mira la señal que va a preceder antes del día del Señor. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Joel 2:10 dice, delante de él, de Jehová, temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Sí? Joel 2:31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes, presta atención, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel 2:31, lo vuelvo a repetir, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Este mismo versículo lo utiliza Pedro en Hechos 2:20 en su primer sermón en el día de Pentecostés. Él dice, el Espíritu Santo cayó, como profetizó Pedro, y va a estar el Espíritu Santo obrando de esta forma antes, hasta que venga el día del Señor. Y en el versículo 20 del capítulo 2, Pedro dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Al leer estos pasajes creo que nos queda muy en claro cuáles serán las señales del día del Señor. El sol, la luna, conmociones cósmicas, eventos en los cielos y eventos en la tierra. Ahora tenemos que hacer una pregunta. Ya sé que por el título saben la respuesta, pero igual la voy a hacer. ¿Pasarán los cristianos el día del Señor? ¿O los cristianos experimentarán esta ira de Dios derramada sobre la tierra? La respuesta, espero que en sus mentes sea no. Los cristianos no pasamos esos. Isaías 13, de 9 al 11, dice que este día es para quitar a los pecadores de la tierra y para castigar al mundo. Es quitar a los pecadores y castigar al mundo. También, si recuerdan la historia de Abraham hablando con Dios, Dios le comenta que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y en Génesis 18, Abraham le dice, se acercó a Abraham y le dijo, 18:23, se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío?
Es una pregunta, ¿vas a castigar al mismo tiempo a los dos? Quizás, dice Abraham, haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti, sigue Abraham, lejos de ti el hacer mal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, como diciéndole, si hay justos ahí, no puedes castigar Sodoma, ¿no? Abraham dándole clases de justicia a Dios. Y el Señor le contesta en el versículo 26 de Génesis 18, entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. En otras palabras, el Señor no va a castigar un lugar con los pecadores y que estén justos ahí en eso. Después, si leen el relato, Abraham sigue, bueno, 50 me equivoqué, no, si hay 40, el Señor dice, no lo haré. Y si hay 30, no. Y si hay 20, y termina diciendo, el Señor, no voy a castigar hasta que haya un justo. Al final solamente Lot y su familia eran los únicos justos que habían. Y sabemos qué pasó. El Señor destruyó Sodoma y Gomorra, pero sacó a los justos antes. Muy llamativo. En otras palabras, otra vez lo repito, el Señor no va a castigar a los justos, no va a castigar a los pecadores habiendo justos en ese lugar. Pero para que nos quede más claro a nosotros, Pablo a los tesalonicenses, en 1 de Tesalonicenses 5:9, se los dice muy claramente, se los dice, nosotros no estamos destinados para esta ira de Dios. Pónganse este yelmo en su cabeza de salvación, porque ustedes no están destinados para la ira de Dios. Eso está en 1 de Tesalonicenses 5:9. Yo sé que fue una definición muy rápida, lo vuelvo a repetir, lo pueden leer, escuchar y ver con más tranquilidad en la semana, pero por tema de tiempo hay que avanzar. Así que hasta este punto nosotros como iglesia aprendimos sobre el rapto, aprendimos qué significa el día del Señor y aprendimos que la iglesia no va a pasar el día del Señor. La iglesia no va a estar en la tierra cuando el día del Señor comience. Estamos en la misma posición que los hermanos en la iglesia de Tesalónica. Ellos sabían los mismos temas. Pablo les había enseñado los mismos temas que nosotros ahora estamos hablando. Sin embargo, a pesar de ellos, los de Tesalónica, de haber tenido a Pablo como maestro, seguían teniendo dudas y pensaban que el rapto ya había ocurrido y que ellos estaban experimentando el día del Señor. ¿Por qué? Porque estaban sufriendo persecución y tribulación muy severa. Entonces ellos decían, el día del Señor ya ha llegado y el rapto ya ocurrió y nos quedamos. A pesar de que Pablo les había dicho que no, ellos seguían con esa duda. Entonces, en 2 de Tesalonicenses, y ahí en sus casas pueden ir buscando 2 de Tesalonicenses 2, en 2 de Tesalonicenses, Pablo le da otra señal a la iglesia para que tenga en cuenta y se queden tranquilos respecto al rapto y respecto al día del Señor. Se queden tranquilos es una forma de decir, no va a haber tribulación sin igual, dijo Jesús, pero en el sentido de que no ha ocurrido. En ese sentido digo que se queden tranquilos. Si tienen ahí 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4, presten atención a cuál es la señal. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, está hablando del rapto, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Están relacionados, el rapto con el día del Señor no son lo mismo, están relacionados. Pero les dice, el rapto y el día del Señor no se dejen asustar, no está cerca aún. Nadie os engañe en ninguna manera, versículo 3. ¿Por qué? Y me presta atención a la señal que pone Pablo. Porque no vendrá ese día del Señor, el rapto, no va a ocurrir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar
por Dios. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, no sé si ustedes veían Dora la Exploradora, yo no veía, pero me comentaron. Dora la Exploradora hace unas preguntas. ¿Cuál es la señal que pone Pablo a la iglesia? Imagínense que aparecen varias opciones. Sí, la señal es el levantamiento o la aparición del hombre de pecado, el anticristo, la manifestación del hombre de pecado. Vimos en predicaciones pasadas que este hombre de pecado es el anticristo. Entonces Pablo le está diciendo, tranquilos, nuestra reunión con Jesús no ha ocurrido, el arrebatamiento no ha ocurrido, el día del Señor no ha llegado. ¿Por qué? Porque todavía no se ha cumplido esta primer señal. Tiene que manifestarse el hombre de pecado. ¿Cómo van a reconocer a este hombre de pecado? Es muy fácil, se va a oponer a todo y se va a levantar contra todo lo que se llame Dios o sea objeto de culto, y este hombre se sentará en el templo de Dios y se hará pasar por Dios. O sea, en otras palabras, el anticristo buscará la adoración absoluta. Tienes que tener en cuenta toda la serie, todo lo que venimos hablando para entender esto. Entonces Pablo le da una señal muy clara. No están en el rapto, no ha ocurrido, no están en el día del Señor. Tiene que haber una señal y tiene que ocurrir esto. El anticristo se tiene que manifestar. Esto último que vimos, que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios, se va a hacer pasar por Dios, es muy posiblemente lo que la Biblia llama la abominación desoladora. La abominación desoladora hace referencia a un acto de idolatría y de profanación tan repugnante que va a traer desolación a todo el pueblo de Dios. Lo vuelvo a repetir, la abominación desoladora hace referencia a un acto de idolatría y de profanación tan repugnante, tan malvada, que va a traer desolación a todo el pueblo de Dios. Daniel 9, en el versículo 27, habla de este futuro evento, de esta futura abominación. Será muy similar a lo que hizo el rey sirio Antíoco Epífanes en el año 168 a.C. Este rey entró al templo de Dios, presta atención porque el anticristo se sentará en el templo de Dios. Este rey entró al templo de Dios y levantó una estatua al dios Zeus. Es muy llamativo que el anticristo también se hará una imagen a sí mismo. Este hombre levantó una estatua al dios Zeus, no solo eso, levantó un altar y en el mismo templo sacrificó cerdos. Era una abominación idolátrica en el mismo templo de Dios y eso trajo desolación al pueblo de Dios. Así que, volviendo un poco, Pablo sitúa el arrebatamiento entre dos puntos o entre dos señales. Si me van siguiendo la lógica, primero les dice que la iglesia va a enfrentar al anticristo y que va a ser testigo de esta abominación desoladora. Así que este es el primer punto, va a enfrentar al anticristo. El rapto no es antes de este primer punto. Tiene que manifestarse el hombre de pecado. Y luego vimos que él le había enseñado a la iglesia de Tesalonicenses, y nosotros lo vimos por varios pasajes, que la iglesia no pasa la ira de Dios. Por lo tanto, tenemos primer punto, la manifestación del anticristo, que la iglesia va a estar, pero tenemos un periodo de tiempo donde comienza la ira de Dios, donde la iglesia no va a estar. El arrebatamiento ocurre entre estos dos puntos, la manifestación del hombre de pecado y antes que se derrame la ira de Dios a la tierra. Esto no es determinar fecha y hora. Mateo 24:36 dice, nadie sabe el día ni la hora. Presta atención, no estoy diciendo, bueno, en el 2021, el 31 de enero, va a ser el rapto a las 10 de la noche. En absoluto, no. Hay un periodo de tiempo en donde se va a manifestar el anticristo y antes que se derrame la ira de Dios, en donde Dios va a venir a buscar a su iglesia. La Biblia nos deja señales claras para perseverar y tener esperanzas. ¿Por qué estudiamos todo esto? Justamente para que cuando sucedan las cosas no nos agarre desprevenidos. Ahora, todo esto que dijimos rápidamente, que la iglesia enfrentará al anticristo, la abominación desoladora y que será arrebatada antes del día del Señor o el día de la ira del Señor, es lo mismo que Jesús enseñó tanto en Mateo 24 como en Apocalipsis 6 y 7. Digo que Jesús enseñó Apocalipsis 6 y 7 porque es la revelación de Jesucristo. No solo Apocalipsis revela quién es Jesucristo, sino que está diciendo Jesucristo está dando esta
revelación. Llamativamente, Mateo 24 se las da a sus discípulos y ahí estaba Juan, y Apocalipsis también se la da a uno de sus discípulos, a Juan. O sea que es muy llamativo esa comparación. Otra vez lo repito, todo lo que Pablo enseñó, Jesús también lo enseñó tanto en Mateo 24 y en Apocalipsis 6 y 7. Así que ahora vamos a leer las señales que Jesús dio en Mateo 24 y cómo Apocalipsis 6 se va desarrollando en lo que se conoce como los sellos de Dios. Y vamos a ver cómo son casi exactos y cómo la secuencia se va correspondiendo una con otra. Si quieres, van a aparecer los versículos en la pantalla, pero si quieres buscar en tu Biblia, si es rápido, solamente tienes que poner una lapicera, algo ahí, el juguete de tu hijo en Mateo 24 para estar volviendo con Mateo y Apocalipsis. Mira lo que dice Mateo 24:4, es la primera señal que Jesús da. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Apocalipsis 6, versículo 1 y 2, se abre el primer sello y dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y el versículo 2, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Jesús dice en Mateo que se van a levantar falsos cristos. En Apocalipsis 6, Jesús dice que se va a levantar el último falso Cristo. Este es el anticristo. Si tienes duda de eso, ya lo explicamos en una de las predicaciones, en la predicación número 7, que se llama Conociendo al futuro gobernante mundial, parte 2. Así que, primera señal, tanto es la misma en Mateo 24 como en Apocalipsis 6. Vamos a ver la segunda señal. Mateo 24, 6 y 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y hacemos una pausa. Vamos a leer el segundo sello, Apocalipsis 6, 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. En Mateo 24 guerras, se quita la paz en Apocalipsis y se empieza a matar unos a otros. También habla de guerras. Tercera señal, Mateo 24, 7, seguimos en el mismo versículo, dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Vamos a ver qué dice el tercer sello. Apocalipsis 6, versículo 5 y 6 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Las pestes y el hambre son las consecuencias inevitables, naturales de la guerra. La pestilencia que habrá por la cantidad de muertos, de cadáveres en la tierra, hará que sea más fácil la transmisión de enfermedades. Al haber más pestilencias, más roedores, la población de roedores, ratas, se va a levantar sobre la tierra y sabemos que ellos son animalitos que transmiten rápidamente enfermedades mortales. Así que van a haber pestes, pero también Jesús habla de hambre. Y Apocalipsis 6, en el tercer sello, nos muestra a un jinete en un caballo negro que tiene una balanza en la mano. El color negro, en Lamentaciones 5.10, se lo relaciona con el hambre. Miren lo que dice Lamentaciones 5.10. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor de hambre. John MacArthur explica que la balanza que tiene este jinete representa el racionamiento de la comida, justamente por la escasez mundial de alimentos. Se va a racionar justo, ni más ni menos, o muy posiblemente menos a las personas. Por eso, ¿por qué estamos hablando de comida? Porque el tercer sello habla de comida. La frase
2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, hace referencia a que una persona va a trabajar todo el día y lo máximo que va a poder suplir va a ser su propia necesidad. El denario era el sueldo de haber trabajado un día completo. Entonces, y las 2 libras de trigo era suficiente para alimentar a una sola persona. Es decir, va a haber hambre, vas a trabajar todo el día y solamente te vas a poder alimentar a ti mismo. Si tienes familia, es muy difícil. Si tienes familia, vas a tener que comprar otro tipo de alimento mucho más barato, con nada nutritivo, y esa es la cebada. Por eso dice 6 libras de cebada por 1 denario. Pero la cebada era el alimento que se los daba justamente al ganado, porque era más barato. Imagínate el hambre que va a haber. El tercer sello habla del hambre, así como Jesús da su tercera señal y dice que es hambre. Mateo 24:7, vamos a ver la cuarta señal. Se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Vamos a ver el cuarto sello, Apocalipsis 6, 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades. La muerte en gran escala se acerca. Muerte y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. La cuarta señal que nos da Jesús es que va a haber terremotos a gran escala y obviamente con todas las consecuencias de un terremoto. Y el cuarto sello nos dice que se viene la muerte, wow, en gran escala, no solamente con terremotos, sino también con las fieras de la tierra. Si vas prestando atención, es exactamente lo mismo, la idea es la misma. No utiliza las mismas palabras, pero está describiendo los mismos eventos. Vamos a la quinta señal que da Jesús, Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Vamos a leer el quinto sello, Apocalipsis 6, del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Está clarísimo. Y clamaban estas almas a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y el versículo 11 dice: se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara, presta atención a esto, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. La quinta señal que Jesús da en Mateo es la persecución y el martirio de cristianos por la causa de Jesús. ¿Qué pasa cuando se abre el quinto sello? Se ven las almas en el cielo de los que habían sufrido por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, por ser cristianos. Está completamente igual, pero te dije que prestaras atención un poquito al final, porque se le dice que descansen, porque iban a haber más hermanos aún que iban a seguir muriendo así. Iban a ser perseguidos e iban a ser martirizados. Y esto es justamente lo que Jesús continúa diciendo en Mateo 24. Vuelve a Mateo 24, versículo 10, y lee conmigo. Dice: muchos tropezarán, sigue diciendo, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo y será predicado, dice el Evangelio del Reino, a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Pero ahora presta atención a Mateo 24:15. Mira lo que dice. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, lo que viene diciendo Pablo, lo que vimos que dijo Pablo, cuando veáis en el lugar santo, en el templo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces huyan los que están en Jerusalén, huyan, vayan, no se queden, no bajen a sus casas a recoger nada, huyan, dice Jesús, porque el versículo 21 dice esto: porque habrá entonces
gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es increíble. Es exactamente, Jesús está diciendo exactamente lo que Pablo enseñó a la iglesia de Tesalonicenses y lo que estamos viendo nosotros ahora. La iglesia estará presente cuando se manifieste el anticristo, verá la abominación desoladora, será perseguida por el anticristo, sufrirán martirio, pero esa es la primera señal, la manifestación del anticristo. ¿Se acuerdan? La primera señal. Ahora está la segunda señal, que era el día del Señor, el día de la ira del Señor. Esa es la señal que tiene que venir. Hago una aclaración. La iglesia atraviesa la gran tribulación, lo acabamos de leer. La gran tribulación está asociada con esa abominación desoladora que se va a cometer, que va a cometer el anticristo. La iglesia atraviesa la gran tribulación. Pero después de esta gran persecución, lo que viene es el rapto. Tendría que venir el rapto antes del día del Señor. Miren lo que sigue diciendo Jesús en Mateo 24, versículo 29. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿recuerdas las señales del día del Señor? Las conmociones cósmicas en el cielo y en la tierra. Presta atención. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Comienzan a ocurrir las señales del día del Señor. Mira lo que dice Apocalipsis 6, versículo 12 en adelante, el sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto. Señal del día del Señor. Hubo un gran terremoto y presta atención. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Terremotos. ¿Recuerdan que iba a pasar eso en el día del Señor, cuando comience el día del Señor? Y dice Mateo 24, dice que toda la tierra lamentará al ver al Hijo de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 6:15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, en otras palabras, todas las personas, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, estaban locos: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Increíble. Tan locos por todo el sufrimiento, le dicen a los montes: caed sobre nosotros porque ahí viene el Hijo de Dios, tal cual lo que dijo Jesús en Mateo 24, versículos 29 y 30. Ocurren las señales del día del Señor, es decir, que la ira de Dios se está por derramar, pero la iglesia vimos que no pasa la ira de Dios. Por lo tanto, lo que tiene que seguir ahora es el arrebatamiento, el que Jesús venga a buscarnos. Miren lo que sigue diciendo Jesús en Mateo 24. Voy a leer el 30 otra vez y el 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Miren lo que dice Mateo 24, 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Increíble. Antes están las señales del Señor, antes que se derrame la ira, viene Jesús a juntar a sus escogidos para estar con Él. Ese evento de Mateo 24 no es la segunda venida. La segunda venida no tiene esas características. Es Jesús y manda a sus ángeles a juntar a todos sus escogidos, porque como leímos en en Apocalipsis, las personas decían: el gran
día de su ira ha llegado. Jesús dice que después de las señales cósmicas del día del Señor viene el arrebatamiento. ¿Qué dice Apocalipsis? Ya leímos las señales cósmicas. Miren lo que dice Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Están en el cielo. Una gran multitud ahora está en el cielo. Versículo 10 del capítulo 7 de Apocalipsis. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Gozo absoluto, gozo pleno, alegría, canción, libertad. El versículo 13 de Apocalipsis 7 dice: entonces uno de los ancianos me habló, dice Juan, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y Juan, bien lavándose las manos, yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: presta atención, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Claramente vemos que la Biblia enseña que la iglesia enfrentará al anticristo, atravesará la gran tribulación, pero Jesús, en medio de ese dolor, va a venir a retirar, a rescatar a su iglesia de todo ese sufrimiento sin igual, para Él comenzar a derramar su justa ira sobre la tierra. Para que les quede más claro a los discípulos, Jesús en Mateo 24, 37 al 39 les da un ejemplo súper sencillo. Miren lo que dice Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio, que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, mi venida por ustedes va a suceder como pasó con Noé. En la época de Noé había un pecado, la tierra estaba sumergida en pecado, en maldad. Había una completa indiferencia a Dios. Recuerdan que en la serie dijimos que el pecado iba a aumentar y la indiferencia a Dios, y rompamos sus ligaduras. Bueno, así eran los días de Noé. Dios determina, como todos lo saben, derramar su ira sobre el mundo a través del diluvio. Pero, ¿qué hace primero? Saca a Noé de la tierra, lo pone en un lugar seguro, y ahora sí, Él derrama su ira sobre los pecadores. Eso es lo que les está diciendo Jesús. Lo mismo lo vimos con Lot. Jesús, ¿vas a tratar al justo como al pecador? ¿Es imposible? No. Yo voy a derramar mi ira sobre Sodoma y Gomorra, pero Dios mandó 2 ángeles a sacar a Lot y a su familia. Y una vez que estaban fuera, cayó fuego y azufre y destruyó esas 2 ciudades. Hermanos, yo sé que fue muy rápido, pero anhelo que en la semana puedan estudiar y ver con detenimiento todo esto que hemos hablado. Una vez más, ¿por qué es necesario hablar de estos temas? Tenemos que tener algo en cuenta: los sufrimientos y las persecuciones que vamos a atravesar como iglesia en el futuro son inimaginables. Van a ser muy, muy difíciles de soportar. Por eso Jesús dijo en Lucas 21, 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, lee el contexto, está hablando de lo mismo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Por qué hablamos de estos temas? La tribulación va a ser tan dura que cuando llegue el momento de la duda, de pensar como los tesalonicenses, Dios nos ha olvidado, estamos sufriendo su misma ira, tenemos estas señales, tenemos las promesas para no desmayar, para perseverar y para ganar esta batalla. Erguíos, levantaos, porque Jesús está cerca. Que el Señor los bendiga mucho, iglesia. Anhelo que por favor vuelvan a leer este estudio, vuelvan a estudiar esta predicación en sus casas y luego en sus discipulados. Les mando un abrazo enorme.